Hacia la semana 21, semana epidemiológica, se estiman 115.949 casos de dengue, de los cuales 119 lamentablemente fallecidos confirmados. Esa es una cifra 161% más que el año pasado en su mismo tiempo. Un tema que nos preocupa y un tema que hoy queremos abordar, sobre todo entender si existen secuelas de esta enfermedad, el dengue. Son las 10, con 37 minutos de la mañana. Estamos en Encendidos y ya vamos a conversar sobre esto con el doctor César Cabezas, quien es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor Cabezas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sara. Un gusto también estar con ustedes. Una de las cosas que preocupa y que nos pone a pensar, sobre todo con la experiencia que hemos tenido previo con la COVID-19, es saber si existen o no secuelas de las personas que tienen dengue, ya sea en su forma leve o en su forma grave. ¿Hay secuelas que se quedan en el tiempo? Sí, sí es importante saber de que con el COVID en algunos sitios, como en Singapur, por ejemplo, se han dado concomitantemente, o sea, al mismo tiempo COVID y dengue, y se ha permitido evaluar esto, ¿no? La diferencia es de que el COVID tiene una afectación pulmonar más marcada y las secuelas son marcadas, ¿no?, en el tracto respiratorio inferior, en este caso los pulmones, las bronquiectasias, los problemas crónicos que puede causar ese nivel. En el caso del dengue es una enfermedad sistémica, o sea, afecta a todos los órganos. Sin embargo, es una infección aguda que en la mayoría de casos va a pasar los 7, 10 días y hay una mejora. Sin embargo, como no había muchos estudios en relación a las secuelas crónicas que puede dejar esta enfermedad, algunos estudios que se han hecho en Singapur y también las observaciones que hay acá, se puede ver que si se hace un seguimiento de un año o más de las personas que han tenido dengue, en algunos casos se puede observar fatiga, o sea, cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración en aquellos pacientes que han sido hospitalizados. En el resto de pacientes que han tenido dengue leve o incluso moderado, las secuelas pueden ser transitorias de estas molestias por 2 o 3 semanas y luego hay una recuperación, pero hay un grupo que puede quedar con fatiga o con dolor de cabeza o falta de concentración, ¿no? Pero no hay un órgano específico que quede afectado crónicamente como en el caso del COVID. Correcto. Doctor Cabezas, muy buenos días. Le saluda Jorge Rodríguez. Una persona con enfermedades preexistentes puede tener mayor riesgo de quedar con secuelas luego de un episodio de dengue, tal como sucedía, por ejemplo, con la COVID-19. Sí, en general, las personas que tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo hipertensión arterial, obesidad, diabetes o alguna neoplasia que puede estar de fondo, obviamente tienen mayor predisposición a hacer cuadros más severos y ser hospitalizados y tener algunas secuelas, ¿no? Pero, como digo, una vez que se ha superado este tema, este problema agudo de esta infección, que en promedio la primera semana el virus circula, la segunda semana hay una respuesta inmune y después al mes ya como que hay una mejoría, ¿no? Entonces, las secuelas van a ser muy parecidas, ¿no? Claro, como he mencionado, en el COVID las secuelas son mayores porque hay una mayor predisposición. Claro. Y la explicación de esto es que la respuesta inmune puede ser diferente en uno y en otro grupo, ¿no? Doctor Cabezas, buen día. Noemí Mamani le saluda desde Cusco y haciendo referencia también a una comparación con la COVID-19 y que sería importantísimo para la ciudadanía. Una persona que tuvo dengue, al igual que una persona con COVID, posteriormente adquiere una cierta inmunidad, es decir, tiene que cuidarse en los meses después, se puede volver a reinfectar. Es como en el caso del COVID, de repente nos decían, vas a estar unos meses y vas a ser inmune de repente a esta enfermedad. ¿Pasa algo similar con el dengue?
Mira, en general, cuando uno tiene una infección, queda inmunizado, ¿no? Pero depende de la enfermedad, depende de los agentes virales o bacterianos causantes. Por ejemplo, si a uno le da sarampión, nunca más le va a dar sarampión. Si uno le da viruela, que bueno, ya no existe, igual, ¿no? Queda inmunizado de por vida. Sin embargo, algunas enfermedades, como en este caso el dengue, en el dengue hay 4 serotipos y esos, así como en COVID habían variantes, en el dengue hay 4 serotipos. Entonces, uno puede ser infectado, por ejemplo, por el serotipo 1. La denominación de estos serotipos son con números, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Claro. Entonces, si uno tiene una infección por el serotipo 1 y después de unos meses o años puede tener una segunda infección por el serotipo 2, entonces estas personas tienen más predisposición a hacer casos severos de dengue, y si uno tiene tan mala suerte puede ser infectado por el serotipo 3 o por el serotipo 4, claro. Entonces no hay una protección permanente, salvo, por ejemplo, si yo me infectaba contra el 1, voy a estar protegido contra el 1, claro, pero no contra el 2, ni contra el 3, ni contra el 4. Más bien eso me presione porque hay una hiperrespuesta inmune que hace que uno pueda hacer cuadros más severos cuando tiene una segunda o una tercera infección. Y posiblemente, doctor, en esa línea, quienes tienen casos más severos tienen mayor posibilidad o probabilidad de poder tener secuelas. Y nos ha comentado que las secuelas que pudieran quedar en estos casos, sobre todo si han estado en UCI, son la fatiga crónica, dolores de cabeza. ¿Hay manera de tratar? O sea, esas personas están, digamos, condenadas a vivir con esta fatiga crónica y dolor de cabeza. ¿Hay algo que se puede hacer? Y por otro lado, también ha mencionado en alguna declaración que ha dado, es que la recuperación del paciente tiene mucho que ver con la alimentación y la hidratación que recibe. Cuéntanos un poquito de estas dos cosas brevemente, por favor. Sí, en realidad va a depender de cada persona. No puede esto durar 3 meses o un año, incluso definición de fatiga no está tan estricta, es más como un cansancio, incluso la fisiopatología de eso no está bien definida, se asume que hay una inflamación crónica y eso puede ser transitorio, no puede ser 3 meses o puede ser un año, va a depender de la respuesta de las personas. Entonces el único tratamiento, digamos, es hacer ejercicio progresivamente, hacer nuestras actividades normales un poco también, porque las enfermedades tienen un componente psicosomático, ¿no? Correcto. O sea, no todo es orgánico, a eso se agrega el componente psicológico. Y haciendo ejercicio, retornando a nuestras actividades normales, eso se puede minimizar. Obviamente la hidratación es muy importante, sobre todo cuando uno está en la fase aguda de la enfermedad, para evitar que pueda tener una complicación, sobre todo los grupos de edad, los extremos de la vida, ¿no? Los menores y los mayores de 60 años tienen más riesgo incluso de hacer formas severas por el sistema inmune. Claro. En los pequeños, porque el sistema inmune no está maduro, y en los mayores porque esto ya está decayendo. Entonces la alimentación es importante, como Sara siempre nos ilustra con las dietas que son saludables, y bueno, en la medida que uno tenga acceso a una alimentación y la dieta saludable, yo creo que es importante. Sí, más frutas y verduras, sin duda, es algo que va a ayudar muchísimo a todos los pacientes y a todas las personas en realidad. Jorge. Muy bien, gracias al doctor Cabeza por su participación con nosotros aquí en Encendidos. César Cabezas, médico infectólogo del INS, el Instituto Nacional de Salud. Hay que tener muchísimo cuidado con el dengue, que continúa en cuanto a casos incrementándose en varias regiones del país.